Bueno, Javier Ortega Smith, bienvenido. ¿Cómo estamos de salud? Le veo muy bien. O sea que ya ha superado, porque usted tuvo un trancazo, un virusazo serio. Sí, fueron peores las consecuencias. Eso me los refiero. trombos, y desgraciadamente sigo con trombos. Sí. Todavía tengo trombos en la pierna, sigo anticoagulado, pero no me falta ni el ánimo ni las fuerzas. Bueno, bien, no tiene mal aspecto. No, la verdad Las es que cosas no. como son. Se le ve con Sí. energía. Bueno, vamos a ver. Yo hago una pregunta y luego reparto juego, porque a mí el virus me ha cambiado, no mucho, pero algo me ha cambiado. La cuestión de fondo. Hay un antes y un después en la política española, desde que llegan los comunistas al gobierno, que es el discurso del presidente del PP, de Pablo Casado, contra el presidente de Vox, de Santiago Abascal. Mi amigo Santi, mi hermano Santi, como le llamaba, delante de mí durante mucho tiempo. Se trata de alguna manera de poner a Vox fuera del sistema. De hecho, ayer ya se le escapó a Pablo Iglesias. Cree Pablo Casado que cuando habla de la derecha se refiere a Vox, no se refiere a él. Pero, en fin, no lo entiende. No lo entiende porque Teodoro no se lo explica porque no lo sabe. Pero ayer se le escapó. Dice, esto de que no se renueven los jueces es como si no dejáramos, sí, plan Maduro, como si no dejáramos que se presentaran a las elecciones la derecha. Bueno, no tiene nada que ver, pero la intención se le nota. Pero en realidad, yo digo, hombre, lo raro es que lo haya dicho él y no lo haya dicho el Partido Popular. Hay como una especie de carrera. A ver, ayer se sumó Maroto, que claro, como lo fracasó en el País Vasco, pues quiere volver al seno del grupo ese, el núcleo irradiador de Génova 13, y hace esa cosa de la prueba del algodón, que dice que les van a poner a ustedes para ver si dicen la violencia de género cometida contra la mujer por el hecho de ser mujer, que es la fórmula comunista que ha copiado ahora Maroto. Pero podemos decir que es una línea general, digamos, que es ponerles a ustedes fuera del ámbito de la derecha. Yo recuerdo una entrevista con Santiago Abascal al día siguiente de ese discurso, que estaba muy tocado, las cosas como son. Es natural, porque se sentía en lo personal herido, engañado, también por la violencia, porque una cosa es romper políticamente, una táctica que se puede entender, y otra cosa es la agresión personal. Y sin embargo, lo que yo pensé que podía reconducirse, lo que ha hecho es radicalizarse. Es decir, que realmente ahora Vox prácticamente le han dejado la oposición. Es decir, en la práctica, al poner a un partido que tiene ya más de 50 escaños fuera, digamos, del poder, lo que te hacen es regalarte la oposición. Ese día, Abascal dice que estén tranquilos los votantes de la derecha, de Vox y del PP y de Ciudadanos, que nosotros no vamos a cargarnos los gobiernos que han permitido que no gobierne la izquierda o echar a la izquierda, como el de Andalucía después de 37 años de omnímodo poder y corrupción. ¿Cuánto tiempo puede resistir o piensa resistir permanentemente Vox esa exclusión, digamos, sin hacer algo para compensar? Porque yo recuerdo también ese día que Abascal, dentro y fuera del micrófono, decía, nosotros vamos a resistir la tentación, la provocación de que les echemos. Es más, había alguien con él, voy a decir que fuera él para que no se diga, dice, si lo que quieren en Génova es que nosotros echemos a los que le molestan a Casado, que son Díaz Ayuso y Juanma Moreno, no los vamos a echar. Que esa es, en el fondo, la gran provocación. ¿Cómo va a llevar Vox ahora ante las elecciones catalanas, donde, por cierto, parece que hay buenas perspectivas, ahora cuéntenos usted, pero ¿cómo se digiere eso en Madrid, por ejemplo? Y sobre todo, ¿cómo lo ve usted a unos meses después de un proceso revolucionario que está absolutamente acelerado? Pues muy buenos días. Creo que deberíamos empezar diciendo que el problema para Vox no es Pablo Casado ni el Partido Popular.
El problema para Vox son los enemigos de España, quienes han decidido romper el orden constitucional, romper la unidad de España, enfrentarnos a los españoles y, por tanto, que no crean que vamos a dedicar ningún esfuerzo en estar al debate, por mucho que nos provocan. Y nos provocan de manera injusta. Es cierto que el ataque, la moción de censura que hicieron a nuestro presidente era un ataque personal completamente injusto, llegando a decir barbaridades como que pisoteaba la sangre de las víctimas del terrorismo, quien desde muy joven vio como la vida de su padre y la suya propia corrían peligro y vio caer a muchos amigos en el País Vasco. Es indigno lo que hizo, pero Santiago tuvo la fuerza y la valentía de resistir y no caer en la tentación de devolverle ningún tipo de ataque. Nosotros decimos que quienes tenemos enfrente es a los bilduetarras, es decir, al gobierno socialcomunista, y lo que tenemos muy claro es que nuestra responsabilidad en la política nos lleva a aguantar eso y mucho más, pero ya estamos acostumbrados. Sinceramente, desde que nació Vox no ha habido un momento en el que no hayamos sido blanco de todos los ataques, primero de un silencio atroz, después de la ridiculización de todo lo que decíamos, después del ataque, la estigmatización, nos han llamado absolutamente de todo. Cualquier propuesta que hemos puesto encima de la mesa ha tenido a continuación una etiqueta: xenófobos, racistas, homófobos, ultraderecha, fascistas. Y nosotros tenemos claro a dónde vamos. Y dónde vamos es al gobierno de España. Esto que quede muy claro, porque no vamos a engañarnos. No jugamos ni a ser oposición blanda, ni oposición fuerte, ni oposición. Jugamos a llegar a ser el gobierno de España y poder transformar España. Por tanto, a Pablo Casado, al Partido Popular y a Ciudadanos les decimos: allá ellos y su responsabilidad. No van a distraernos, sabemos lo que tenemos que hacer y lo venimos haciendo desde hace 6 años. Cuestión importante. Es verdad que se está queriendo una vez más apretar a censurar a este partido, no dejarle respirar. Ya lo están anunciando los panfletos pseudoperiodísticos como El País y otros muchos, que hay que taparle la voz a Vox, que no hay que acudir a sus actos ni a sus ruedas de prensa. Bueno, es algo que tampoco nos sorprende. Lo del cordón sanitario lo inventó Ciudadanos y era curioso, porque todos recordarán los oyentes cuando nos ponía un cordón sanitario, no queriendo siquiera, y esto lo viví yo personalmente en Andalucía, negociando la única posibilidad que había de echar al cortijo del PSOE de Andalucía, echarle del gobierno 38 años después, no se sentaba Ciudadanos ni siquiera en la mesa. Y a pesar de todo, nosotros votamos a favor de ese pacto de investidura. Hicimos lo mismo en Madrid, hicimos lo mismo en Murcia, lo hemos hecho en el ayuntamiento del que me honro siendo portavoz de este grupo. Lo hicimos en muchas otras ciudades y lo seguiremos haciendo, porque no vamos a poner en juego esos gobiernos para que caigan en manos en la izquierda, por mucho que nos haya despreciado la derechita cobarde o la veleta naranja. Siguiente cuestión. Es verdad que vienen las elecciones catalanas. Nuestro presidente estará este domingo leyendo el manifiesto el día 6 de diciembre en defensa del orden constitucional en Cataluña, en defensa de la unidad de España y de la libertad en Cataluña. Y nosotros auguramos una campaña muy dura, pero muy dura de todos los frentes. No solo va a ser el separatismo, no solo van a ser los radicales de siempre, que no nos van a dejar pisar la calle, como lo han intentado en el País Vasco. Sabemos que por parte del Partido Popular y Ciudadanos van a intentar despreciarnos, van a intentar ningunearnos, pero porque saben la realidad. Saben que las encuestas empiezan a decir que la primera fuerza política no separatista en Cataluña va a ser Vox, que vamos a tener un gran grupo parlamentario y que se acabó el andar compadreando con quienes les tienden puentes a los separatistas cuando negocian con ellos con tal de mantenerse en la Moncloa, como hemos visto en 40 años. Y respecto a lo que ha dicho Maroto, pues lo diremos una y mil veces. La violencia no tiene género. Nosotros estamos contra todo tipo de violencia y lucharemos contra la violencia, la ejerza un hombre contra una mujer contra su pareja lesbiana mujer, un heterosexual, un homosexual, cuando se pega a un hombre por su pareja homosexual, cuando se pega a un niño por los padres, cuando se cometen abusos contra los padres por parte de niños o los abuelos por parte de nietos, contra todo tipo de violencia intrafamiliar. Y no compramos esta mercancía falsa de la ideología de género y todos los chiringuitos que viven de ella. Así que el Partido Popular puede seguir jugando a las políticas progres, allá ella y sus votantes. Ciudadanos igual, le ha comprado la mercancía. Yo ya lo he dicho por activa y por pasiva. Si quieren que apoyemos presupuestos en el Ayuntamiento de Madrid, si quieren que apoyemos presupuestos en la Comunidad de Madrid, tienen que acabar con todas las partidas presupuestarias a todos estos chiringuitos. Ni un euro para chiringuitos ideológicos. Los españoles lo están pasando muy mal, hay mucha gente en paro, hay muchas familias que necesitan ayuda y es indigno dedicar un solo euro
a fomentar políticas ideológicas. A ver, Joaquín. Sí, al hilo de lo que preguntaba Federico y de una buena parte de su respuesta, porque efectivamente hay muchos ciudadanos que están pendientes del apoyo que presta Vox a determinados gobiernos municipales y autonómicos, y usted tiene una concreta responsabilidad en el Ayuntamiento de Madrid. Dice que no va a poner en cuestión los gobiernos municipales, entiendo que eso se refiere también al de Madrid, y ha puesto una concreta condición para aprobar los presupuestos, que es que no haya partidas para ese tipo de chiringuitos. Pero yo no sé si eso implica un compromiso concreto con la aprobación de esos presupuestos, si se cumple esa condición o alguna otra que usted nos quiera aclarar ahora. Bueno, nosotros lo que decimos es, en primer lugar, nuestro objetivo es que se logren hacer presupuestos en base cero. Ahora parece que es complicado porque los partidos siguen renovando los presupuestos y aumentando sobre partidas que habría que discutir su viabilidad o no. Es decir, los presupuestos consisten, y lo estamos viendo en el Congreso, en elevar porcentajes de partidas que lo que hay que hacer es anular esas partidas. Es decir, no es una cuestión de ir prorrogando los presupuestos a base de ir aumentando un porcentaje. Segundo, es verdad que nuestra línea de lucha en la negociación de cualquier presupuesto es acabar con el gasto político innecesario, con el gasto superfluo, con todo lo que es mantener puestos, chiringuitos, asociaciones inútiles, organismos públicos inútiles, es decir, lo que hemos llamado tantas veces la grasa del Estado. Pero sobre todo, en un momento en el que lo que acecha en España es un cambio de régimen, una amenaza del comunismo, una amenaza del socialismo más radical, de los separatistas, ya es absolutamente inaceptable que un solo euro pueda caer en las redes de todas estas organizaciones que son el soporte ideológico fuera de los partidos políticos de todas estas estructuras. Nosotros hemos luchado porque, ya que me pregunta por el Ayuntamiento de Madrid, para que todas las medidas que se acordaran en esos acuerdos de la Villa, que logramos que se hicieran por unanimidad, fueran medidas útiles para los madrileños, aquellas que generan riqueza, aquellas que ayudan a los comercios que están cerrando, aquellas que ayudan a los autónomos que no llegan a fin de mes. Eso es en lo que tienen que invertirse los fondos públicos y dejarse de propaganda y de ideología. Los nuevos presupuestos, el proyecto de presupuestos generales del Estado, ahora mismo tienen partidas que van claramente en esta línea ideológica. Seguir aumentando el dinero a Televisión Española para que siga siendo el altavoz de gobierno, seguir aumentando el dinero a todos los chiringuitos de la ideología de género, etcétera. Entonces, esa es nuestra razón de negociar unos presupuestos, que hasta el último euro público vaya destinado a la creación de riqueza, a la defensa institucional del Estado, etcétera. Y lamentablemente hay otros partidos. Mire, a nosotros, lo voy a decir claramente, a nosotros se nos ha criticado porque hemos hecho una enmienda a la totalidad a los presupuestos generales del Estado. Ciertamente, porque entendemos que son los presupuestos de la ETA, condicionados por la ETA. Cuando el terrorista Otegi dice: apoyar estos presupuestos es la mejor garantía para lograr la independencia de la República Vasca, con eso debería ser suficiente para hacer enmienda a la totalidad. Están condicionados por los terroristas y los separatistas. Y hay quien nos dice, Partido Popular y Ciudadanos, hombre, es que ustedes al final no aportan nada porque, aunque no estemos de acuerdo en los presupuestos, a base de enmiendas podemos mejorarlo. Discurso absolutamente falso. Voy a dar dos datos para que los oyentes no tengan ninguna duda. El Partido Popular ha presentado 1.500 enmiendas a estos presupuestos. Ha conseguido que le aprueben 0. Y lo sabía de entrada, porque no le iban a aprobar ninguna, pero hace el teatro de que intenta mejorar los presupuestos. Ciudadanos, que dijo que le ponía la alfombra al Partido Socialista para intentar mejorar los presupuestos, ha presentado 320 y tantas enmiendas. Solo ha conseguido una, que además es inútil porque ya estaba aprobada, que es la llamada tarjeta única sanitaria, que de facto ya existía. Lo único que ha conseguido es que en vez de que haya 17 tarjetitas de distintos colores, va a haber una. Pero esto ya estaba aprobado. Ya había interconexión entre las tarjetas sanitarias de la Seguridad Social. Por tanto, nosotros lo que decimos es que lo que no vamos a hacer es cómplices de unos presupuestos que tienen como razón de ser la coacción de los partidos separatistas y de los partidos proetarras y el intento descarado de atacar a la jefatura del Estado y de terminar con el ordenamiento constitucional y la nación como la comprendemos. No podemos aceptar ese posicionamiento. Hay que ir de frente, hay que tener distancia infinita con el gobierno actual y hay que estar de frente contra ellos. Por eso no entendimos, sinceramente no entendimos que no se apoyase la moción de censura. Es más, no entendimos que el Partido Popular, al ofrecimiento de nuestro presidente durante varias sesiones, para que ellos tomaran la iniciativa, para que ellos fueran los que presentaran la moción de censura, no quiso hacerlo. Claro, ahora vemos por qué. En la propia moción de censura, el presidente se dirigió a Casado y le dijo: muy bien por su discurso. En este momento doy orden de retirar la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que ya
volvamos al sistema de reparto de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y ahí están, ya está pactado el acuerdo, ya se han repartido otra vez los 12 vocales. Yo ayer le recordaba al ministro de Justicia, cuando ustedes utilizan la falsedad, porque lo hace tanto el PSOE como el Partido Popular, es que hay que desbloquear, dicen, el nombramiento de los órganos constitucionales. Ayer les recordábamos cómo hacerlo, que es lo que dicen todas las asociaciones mayoritarias de jueces. La mejor manera de desbloquear cualquier órgano constitucional es dejar que los jueces elijan a los jueces, como decía el espíritu constitucional y como decía la primera ley orgánica del Poder Judicial de 1980. Deje usted que se elijan a los vocales del Consejo General del Poder Judicial por y entre los jueces, y no sigan ustedes repartiéndose los cargos, es decir, controlando por el poder político el poder judicial. Por eso, con este gobierno no se puede andar con medias tintas. Es un gobierno que no cree en el Estado de Derecho, no cree en la democracia, no cree en la independencia judicial, que está poniendo a España en manos de las mafias internacionales, permitiendo un asalto, una invasión a territorio nacional, como está ocurriendo ahora mismo en Canarias. Por cierto, nuestro presidente estará mañana y los próximos días recorriendo las islas de Canarias. Es una invasión en regla. Y algunos se rasgan las vestiduras cuando sale Vox y dice bloqueo naval. Hombre, no sean ustedes tan estrictos. Pues si quiere le llama usted control de fronteras. Si quiere usted le llama seguridad en nuestras aguas. Pero no tenemos por qué convertir las Canarias en una nueva Lampedusa. Y si el gobierno no protege a los canarios, tienen razón en salir a la calle y exigir seguridad en nuestras fronteras. Los presupuestos generales, muy cristalino, contundente y claro. En los de Madrid, más bien, parece que se inclina por rechazarlos. No lo sé si lo he entendido mal, ¿eh? Ni por rechazarlos ni por aceptarlos. En estos momentos estamos en un proceso de petición de información. Yo voy a ser, como soy siempre, muy claro y muy transparente. Yo le he dicho al equipo de gobierno, quiero que me pase la relación detallada de los acuerdos de investidura, que no de gobierno, que fueron los 80 puntos que aprobamos para que pudieran entrar en el gobierno de coalición Partido Popular y Ciudadano, y en función del cumplimiento de esos acuerdos, su reflejo en los presupuestos, negociaremos. Es decir, yo no voy a pedirle, nosotros no somos chantajistas de la política, nosotros somos gente responsable, y además cumplidora de nuestros pactos. Nosotros decimos que si han pactado con nosotros unas medidas para estar en el gobierno, tienen que cumplirlas, y eso tiene que tener su reflejo en el momento más importante de una legislatura o de una corporación municipal, que son los presupuestos. Segundo, todos aquellos acuerdos que hemos logrado sacar adelante, y hay medidas importantísimas en los plenos ordinarios, gracias al apoyo de Vox, gracias al voto de Vox, que es condicionante en el Ayuntamiento de Madrid. No me vale que usted lo apruebe y luego no tenga su reflejo presupuestario. Lo único que pedimos es el cumplimiento de los acuerdos que se han pactado. Y sabe el alcalde que yo no me salgo de ahí. Y uno de los acuerdos que teníamos era terminar con la financiación de chiringuitos controlados por la extrema izquierda. O por la extrema derecha, si hubiera de la extrema derecha, con cualquier chiringuito, pero es que, curiosamente, todos son de la izquierda o de la extrema izquierda. Por tanto, nosotros no hacemos cálculo político, como algunos creen, vamos a ver si presionamos a un gobierno. Nosotros solo estamos mirando qué es bueno para los madrileños, y sabemos que lo que es bueno para los madrileños es que la izquierda no vuelva a gobernar nunca jamás en la capital de España. Y para eso hay que cortarle el suministro a la FRAM y a todos los grupos que reciben miles de euros todos los años para mantener su propaganda política. Ahora clarísimo. A ver, Raúl. A ver, Sí. yo es que estoy tan escandalizado con el PP que, aunque sea reiterativo, no me resisto a insistir, porque, a ver, una cosa es marcar diferencias en la estrategia política, pero verles cómo están actuando, como ayer, como los policías, los chivatos, usando la infame ley de violencia de género que se utiliza además para estigmatizarles, para marcarles, lo utilizan la izquierda, la mayoría de los medios, incluso para, entre comillas, animalizarles, o sea, para ya no excluirles solo de la vida política, sino, digamos, de la vida humanidad, humana, de la vida o sea, humana. Esta gentuza que justifica, porque dicen eso, o sea, el mensaje que se traslada es que ustedes justifican que se pegan a las mujeres, etcétera. Claro, ver al PP de chivato, señalando, participando en eso, me recuerda un poco a los policías de los guetos, que no se daban cuenta de que luego ellos también eran judíos y también los iban a liquidar, bueno, porque el o PP sí. va a seguir siendo facha, Sí. por mucho que hagan estos esfuerzos. Bueno, el otro día, Entonces, precisamente sí. solo para aportar una cosa a Raúl, el otro día yo creo que se quedaron a cuadros en Génova cuando el ataque de Pablo Iglesias no es contra Vox, es contra el PP. Cuando sale en su mano a mano con Ferreras, que es la lucha de mafias, de las mafias de Robles, de Contreras contra Ferreras, es decir, son mafias dentro de la mafia de la extrema izquierda que Zapatero colocó en el poder y tal, pero son luchas feroces, como siempre son las de la mafia. Entonces dice, han llamado a mi padre terrorista,
han llamado a mi padre terrorista. El PP no cita a Vox, dice el PP, aunque a Cayetana lo pagó con el cargo. Y ahora queda Maroto, que es como no tener a nadie. Pero lo asombroso es que insistía una y otra vez. Es que el PP ha hecho, es que el PP ha tal. El PP, digo, bueno, el disgusto que tienen que tener, claro, después del esfuerzo en Génova, de decir, nosotros no somos como Vox. No, sois peor que Vox, porque sois el enemigo. Pero claro... Y yo no es que quiera azuzar las diferencias, porque coincido en que ahora mismo el problema es el gobierno de España que tenemos socialcomunista, pero sí que sé que hay mucha gente que nos sigue que se hace esa pregunta, o sea, ¿hasta cuándo va a aguantar Vox? Además, el PP está convencido, y lo hemos publicado, de que su estrategia, que pueden hacerle lo que sea a ustedes, porque como al final no les va a quedar más remedio que apoyarles, entonces... una cuestión es esa, me gustaría insistir. Y otra, en el asunto de Cataluña, que al margen de que las perspectivas sean buenas para Vox... Pero hay que comprobarlas, resultado... porque las fuentes de información y las encuestas en Cataluña siempre son malas, en un sentido o en otro. Y el resultado global va a ser malísimo. Eso con seguridad. Y como Vox ha tenido ese papel, y además usted personalmente en el juicio, en todo el proceso, ahora que quieren cambiar el delito de sedición y que están buscando todo tipo de trampas, ¿qué plantea Vox para el asunto catalán? Porque desde luego las elecciones nos van a dejar una situación política terrorífica. Claro. Pero aquí viene otra vez el refranero español, ¿no? De aquellos polvos, estos lodos. Si es que se lleva claudicando con el separatismo en Cataluña, en toda España, se viene claudicando desde hace décadas. Si es que cuando no se quiso aplicar un artículo 155 de verdad y haber intervenido de arriba abajo la Generalidad de Cataluña por el tiempo que fuera necesario y más, para haberles cortado cualquier posibilidad de recuperación de este separatismo, cuando se presenta una alternativa en Cataluña como fue Ciudadanos y al día siguiente no presenta ni siquiera Inés Arrimadas una posibilidad de candidatura a la presidencia y sale corriendo y se viene a Madrid al regazo del calor y de la tranquilidad del Congreso, bueno, tranquilidad, pero por lo menos huyendo del problema en Cataluña, cuando no se les planta cara realmente, pues claro, las cosas van empeorando, se van envalentonando. ¿Qué ocurrió con el 1 de octubre? Pues que tuvimos un Tribunal Supremo que, teniendo las pruebas clarísimas de un delito contra el orden constitucional, un delito de rebelión, donde nosotros, por cierto, con el abogado de Estado mediante instrucción, Edmundo Val, todos los días en los pasillos comentábamos hasta la saciedad que había un delito de rebelión y nos rasgábamos las vestiduras viendo algunas intervenciones. Resulta que cuando llega la hora de la verdad, dice, bueno, cuando ya no está como abogado del Estado y están Ciudadanos, tienes que escucharle diciendo que bueno, que no había indicios suficientes para la rebelión, que se entiende la sedición, que no era un delito contra el orden constitucional, sino un delito contra el orden público, que es bien distinto. Claro, se vienen creciendo. Como una borrachera de barrio. Una borrachera, claro. Sí. Una ensoñación que dijo claro. el tribunal. Claro, que asumió. Pero eso le quería preguntar yo al hilo de eso, solamente para añadirle algo. Usted que vivió aquello, que ha visto antes de Edmundo Val, que al fin y al cabo era un peón del gobierno, cambiable, pero no era lo fundamental era la instrucción del juez Llarena y el trabajo de los fiscales, los 4 fiscales, que además los 4 se han mantenido berroqueños, no han ascendido ninguno. Los nuevos, al contrario, se les ha castigado conscientemente. Pero se han mantenido los 4 y se ha mantenido, y el juez Llarena, bueno, hizo una instrucción de acuerdo con todos los que estaban en defensa del orden constitucional. Pero hay una cosa que a mí me sigue pasmando, dentro de lo que para mí es la mayor traición que se ha cometido nunca en un juzgado en España. Y es que ni siquiera se contempla el discurso del rey a la nación, que hace que salgan 1 millón de personas con banderas españolas. ¿Qué mayor prueba de que es un atentado contra el orden constitucional? Que tiene que salir el jefe del Estado a defender la Constitución. Y el propio contenido del discurso del rey. Claro, en el primer párrafo señala que los fines son un ataque contra el orden constitucional. Yo lo he sacado en este libro porque es fundamental. El discurso del rey es esencial. Por eso no le perdonarán nunca al rey. No le dejarán ni siquiera ser perjuro. Claro. O sea, porque se ha mostrado como entero, sin chanchullos, va directamente en defensa del orden constitucional. Y usted que lo vivió, porque hemos tenido varias entrevistas, cuando estábamos en pleno juicio, no sé si hemos llegado a hablar de qué sintió usted al ver la sentencia.
Pues una decepción terrible, sinceramente. Es verdad, y lo volvemos a repetir, que el papel de los fiscales del Tribunal Supremo, los fiscales de sala, fue extraordinario, fue muy valiente, se enfrentaron a la Fiscalía General del Estado, se mantuvieron en su independencia, en el principio de defensa de la legalidad, en su coherencia a lo largo de la instrucción y en las apelaciones, y realmente fue una instrucción, no siempre coincidimos con ellos, también hay que decirlo, en alguna ocasión nos quedamos solos, pero sabemos que no era por culpa de los fiscales, sino por alguna instrucción que recibieron. Estoy recordando ahora en la sala de apelaciones donde Joaquín Font no salió a la calle gracias a que Vox mantuvo la medida cautelar de prisión, porque los fiscales recibieron órdenes de que se opusieran, vamos, de que no se opusieran y que por tanto pudiera salir, etcétera. La verdad es que fue una gran decepción esa sentencia, porque sabíamos que de ahí iba a venir un recrudecimiento del separatismo, se iban a venir arriba, como ha sido la absolución de Trapero. Eso ha sido terrorífico. Ahora van a intentar, claro, modificar lo poco que pueda quedar de seriedad en los delitos de rebelión y sedición. No sé si les pondrán una multa o directamente suprimirán el delito. Y por eso digo que de todo aquello se están creciendo. Pero nosotros repetíamos hasta la saciedad un viejo dicho en los juicios, que no hay mejor prueba que la que te regala el adversario. Esta es una máxima. Tú puedes preparar todos los testigos que quieras, tú puedes preparar todos los documentos que quieras, pero si el adversario te reconoce el delito, probablemente ganes el juicio. Bueno, pues este era un juicio donde los propios acusados reconocían abiertamente lo que habían hecho. Es decir, pero es que lo han seguido haciendo y que lo volverían a hacer. Era descarado, es que cualquier magistrado que no les estuviera viendo decía, usted no solamente no tiene el menor reparo en reconocer lo que ha hecho, es que además me está diciendo que lo va a volver a hacer. Es decir, la reiteración contumaz en el delito. Bueno, pues resulta que no. Y luego han salido a la calle y ya están paseándose por la calle y están cumpliendo unas penas irrisorias para quienes han dado un golpe de Estado. Esta es la triste realidad, y la triste realidad es que en esa acusación popular pues nos quedamos solos y nadie nos ayudó, y tuvimos que buscar ayuda para que nos ayudaran a pagar las importantes fianzas. Pero no solo en esa, en los muchos juicios que tenemos 72 causas abiertas en este momento. Esta misma mañana nos comunicaban en el procedimiento que estamos contra la financiación ilegal de Podemos, se está pidiendo ya por el juez que aporten todas las pruebas de todas las transferencias que han tenido a través de la neurona de la empresa neurona y demás. Quiero decir, que es que al final te das cuenta de que contra esta gente hay que combatirles en todos los terrenos sin bajar la guardia, y no se puede intentar compadrear con ellos. Tenemos que entender que están directamente ante un cambio de régimen. Y el Partido Popular y Ciudadanos no se dan cuenta que después eran ellos las víctimas de ese ataque y de ese intento de ilegalización. Si es que ya lo han sido, los que nos dan. Ya saben ustedes que a nosotros, digamos lo que digamos, ya se nos señala como presuntos culpables de delito de odio. Yo el otro día estaba en el ayuntamiento en un acto institucional y escucho una algarada en la calle y me dicen, oye, es que hay una manifestación allí de los que ha ido la policía municipal con orden judicial a cortarles la luz, que tenían enganches ilegales. Y me asomo, y ¿cuál es mi sorpresa? Que lo que veo es una manifestación de mujeres todas con el pañuelo musulmán en la cabeza y gritando queremos luz gratis. Pues yo hice un vídeo allí delante de ellos diciendo, esto es una auténtica vergüenza. Cuando hay autónomos, cuando hay españoles que no llegan a fin de mes, pensionistas que no pueden pagar la luz, qué vergüenza es esto que vengan aquí a exigir esto. Bueno, se me ha presentado una querella ya por Más Madrid diciendo que yo estoy cometiendo un delito de odio contra los musulmanes. Bueno, resulta que Televisión Española fue a hacer un reportaje a la Cañada Real y una de las imágenes se ve un Porsche último modelo pegado a las casas y un BMW. Es que la clave es que se corta la luz porque la utilizan para las plantaciones plataformas de marihuana. Entonces, lámparas de sodio. Claro, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que al final, si criticas las checas de Madrid, las denuncias, porque ellos se meten en el fanganal de la mentira histórica, mal llamada memoria histórica, estás cometiendo un delito de odio. Si dices que Luis Companys era un criminal que asesinó a 8.500, ya tengo anunciada por los abogados de la familia de Luis Companys nueva querella. Si dices que los que están robando la luz están cometiendo un delito de suministro eléctrico y que además detrás de todo eso hay probablemente delitos de otro tipo, estás odiando a los musulmanes. Hemos llegado a esta paranoia. Y si dices, y esto lo hemos mencionado antes, si dices que un criminal, un asesino de una mujer, debería ir a prisión permanente, a cadena perpetua, y que además asesina a esa mujer, porque es su mujer, pero no por la condición de mujer, y cuando dices que es mentira,
que los hombres por su condición de hombres llevan implícitos el gen de la violencia, que es lo que dicen todas estas mentiras de la ideología de género, pues te están acusando de homófobo y de delito de odio y que estás de acuerdo con el asesinato a las mujeres. Esta es la aberración de país en el que nos encontramos en este momento. Y contra esa mentira hay que luchar. Bueno, y usted ha salido bastante bien del virus, pero yo creo que Nouguel Anzulé no le vendría mal. Rosana, vamos a recordar. Sí, vamos a recomendar Nouguel Anzulé, pero hoy os traigo el nuevo producto de Nouguel Anzulé, Amazonic, que ya sabéis que es para las pestañas y para las cejas. Y las cejas, que es que con la mascarilla se están destruyendo. Bueno, Federico, y fíjate que ahora es prácticamente lo único que se nos ve de nuestra cara, ¿no? Los ojos. Hay que hablar con los ojos, hay que dar más volumen a esas pestañas y a las cejas, más densidad, más pigmentación, y eso es lo que ha creado Nouguel Anzulé en su nuevo producto Amazonic. Vamos a saludar, si te parece, a la farmacia de Elena Pérez Martín, en la carretera de Majadahonda número 46, en Boadilla del Monte, aquí en Madrid, porque ahí tiene todos los productos de Nouguel Anzulé. Pues me alegro, saludada queda. A ver, Rubén, ¿por dónde van los oyentes? ¿Hay preguntas concretas a Ortega Smith? ¿Hay alaridos de indignación, gemidos de entusiasmo? ¿Qué es lo que tenemos? Pues hay muchas preguntas. Ha llegado el momento de dar la vox a nuestros oyentes. Vox et verbo, la voz y la palabra. Nuestros oyentes, escuchantes, preguntan a Ortega Smith, después de publicidad, el tercer grado del secretario general de Vox. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos con los oyentes, Rubén, a ver qué tercer grado es el que le aplican a este señor abogado. Sí, pues muy variadas las preguntas, desde cuestiones económicas a cuestiones internas del partido. Solo quería preguntarle que si están abandonando el liberalismo económico en su programa y por qué no quieren que haya competencia fiscal entre regiones o autonomías en España. ¿Qué opinión tienen en Vox sobre la reorganización bancaria, que están logrando que en la mitad de los pueblos de España no haya oficina bancaria? Siendo hoy Vox el único partido que defiende realmente la soberanía nacional, ¿qué puede decirle a los posiblemente millones de españoles reticentes a la hora de votarles por considerarles a ustedes un partido ultraconservador? Señor Ortega Smith, ¿qué tiene pensado hacer Vox ante el inminente indulto que los fascistas del gobierno quieren aplicar a los golpistas del proceso? Me gustaría conocer la postura de Vox y las medidas que propone respecto a la crisis migratoria de Canarias y esa manera en la que el gobierno ha recurrido a enviar a inmigrantes en situación irregular a otras zonas del país. La pregunta es por qué el partido de Vox no participa en los gobiernos de las distintas comunidades autónomas y ayuntamientos. Señor Smith, ¿qué explicación da al incendio en la organización interna que tiene en todas las provincias de España? Este no es muy favorable. Bueno, pues muchísimas gracias. Pero bueno, vamos Lo primero que quiero agradecerle a don Federico es que me acaba de regalar y dedicar el libro de la vuelta al comunismo. Estábamos comentando que es importantísimo que cuando el comunismo está ya en el gobierno de España, todo el mundo conozca lo terrible que es el comunismo, el daño que ha hecho a la humanidad, más de 100 millones de muertos, y el terrible daño que ha hecho a España y que lo está haciendo. Por tanto, lo primero que hay que hacer para combatir un virus como es el virus comunista es conocerlo y saber los daños que provoca. Yendo rápido, el tema de la competencia fiscal. Nosotros no queremos que haya competencia entre los españoles, queremos tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. Por eso hablamos de armonización fiscal en el sentido de, primero, bajar todos los impuestos y segundo, que todos los españoles tengamos los mismos impuestos en cualquier lugar del territorio que vivamos y no que haya esta situación terrible en la que un español tenga la suerte o la desgracia de vivir en un sitio o en otro y se le aplique, por ejemplo, el 99% de exención a ese atraco fiscal que es el impuesto de sucesiones y en otro lugar, si vive en Madrid o vive en Asturias, pues en Asturias tenga que pagar un impuesto elevadísimo que está arruinando a muchas familias a la hora de aceptar una sucesión. Por tanto, no queremos competencias desleales entre los españoles, queremos igualdad de derechos. En cuanto a la España abandonada, totalmente de acuerdo, es una España en la que Vox y nuestro presidente en la moción de censura hizo una propuesta durante más de 20 minutos de su intervención de cómo desarrollar un plan de apoyo al mundo rural, de apoyo agrícola y de apoyo a esa España vaciada, abandonada y empobrecida. En cuanto a lo de que nos llamen ultraconservador, que cómo podemos evitarlo, pues de ninguna manera, nos da lo mismo absolutamente, que nos llamen como quieran, nosotros seguimos adelante, no perdemos un minuto más diciendo lo que no somos,
somos, ni somos fascistas, ni somos ultras, ni somos xenófobos, ni racistas, ni homófobos, ni nada de esto. Somos españoles que creemos en la libertad, que creemos en España, y de verdad no vamos a perder un minuto perdiendo el tiempo en las 100.000 descalificaciones que nos dicen todos los días. En cuanto al indulto, pues nosotros lo dijimos, yo tuve el honor de defenderlo en la tribuna del Congreso de Diputados. Queremos que se termine con esta ley. Nosotros derogaríamos la ley del indulto. Nos parece que es un anacronismo jurídico de otras épocas. Creemos que en un Estado de Derecho, con unos tribunales independientes, cuando lo fueran, y con un sistema de recursos, tenemos el recurso extraordinario de revisión. Si ante una persona que ha sido condenada se descubre que después había pruebas que lo exculpan, hay muchos mecanismos de recursos, pero el problema es que se han convertido en el medio para la impunidad y la corrupción mediante indultos de carácter político. Al final están dando indultos políticos, como desgraciadamente nos tememos que van a hacer con los golpistas, o como, por cierto, yo lo he contado más de una vez, el primer Consejo de Ministros de Mariano Rajoy indultó a 2 condenados por corrupción de la antigua CIU, de la Unión Democrática, porque la conexión era meapilística. Unión Democrática, que tenían, por cierto, informe desfavorable. Saben que hay dos informes que son preceptivos. Informe desfavorable del Tribunal Sentenciador e informe desfavorable de Fiscalía. Y el señor Rajoy los indultó. Pues para evitar ningún tipo de indulto de carácter político o de corrupción, creemos que lo mejor sería derogar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Es que lamentablemente, cuando se concede por el Gobierno un indulto, solo cabe su recurso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en materia de contencioso administrativa, pero únicamente por cuestiones de tramitación procedimental. Si el procedimiento está hecho correctamente, sobre la decisión de oportunidad de conceder o no un indulto, no hay nada, desgraciadamente, que recurrir. En cuanto a Canarias, ya lo hemos mencionado, nos parece una invasión en regla y pedimos que se lleve a cabo todo el esfuerzo posible por el Estado. Es decir, claro que la Armada tiene derecho en aguas internacionales, antes de que entren en aguas nacionales, parar los barcos nodriza, claro que tiene derecho, que por cierto debería ayudarnos la Unión Europea con Frontex, porque esto es una frontera sur de Europa, es territorio europeo, que no se olviden. Y tiene medios, porque la disculpa que daban era más por falta de medios. Sí, pero nuestra Armada tiene capacidad de parar a los barcos nodriza. Y sobre todo... Pero si son 2, si están identificados. Claro. Si el otro día leía un informe, no sé, en El Mundo, están con las matrículas. Sí. Es decir, los barcos nodriza, que llevan cada uno 40 o 50 detrás hasta depositarlos ya en aguas internacionales y los sueltan, se pueden coger, están en las célebres imágenes de los puertos en Mauritania, pero si los cayucos se venden, se alquilan, se compran... Sí, si es que no se ocultan, Federico, claro. Si es que pero no. Claro, pero si es que además son 2 que hacen continuamente ese viaje. Que esto, con un simple grupo de... Usted que ha estado en estas cosas de las operaciones especiales y tal, es que un grupo no hace falta ni meter un destructor. Se toma el barco y se toma el barco o simplemente se avería el barco. El barco, ¡bum!, tiene un pequeño estallido en la caldera y el barco ya no funciona durante 2 meses. Y se acabó el barco. Claro. Cosas elementales. Bueno, no se hace nada. Pero mientras que haya un efecto llamada, mientras se les esté diciendo, vengan ustedes aquí, que les vamos a dar un dinero, una casa, les vamos a trasladar un hotel de lujo, les vamos a trasladar en avión a la península, les vamos a soltar por las calles. El otro día llegó un avión que soltaron, al final terminaron por Alicante, por Madrid, 78 por Barcelona. en Alicante ayer. Esto que viene haciéndose desde hace años y que lo han tolerado todos los gobiernos, y por cierto, decirle a los países de origen que se acabó la ayuda a la cooperación, que se acabó, que ustedes están permitiendo desde sus costas que salgan. Nosotros estamos pagándole a Marruecos, estamos pagando a Mauritania, estamos pagando un montón de dinero, los gobiernos, supuestamente para que nos ayuden a controlar la inmigración. Y siguen saliendo sus costas. Esto es el colmo, ¿no? Y las víctimas de eso son los inmigrantes legales. Y luego, evidentemente, los inmigrantes legales. A nosotros nos acercan, cuando estamos en la calle, en cualquier acto, inmigrantes que dicen... A mí el otro día me pasó en la Plaza Mayor, que habíamos ido a inaugurar el mercadillo navideño en las casetas, y había uno de los que estaba allí trabajando, controlando los accesos, que era cubano. Y me dijo, menos mal que están ustedes, nosotros íbamos... Yo escapé de Cuba hace 23 años, aquí tengo mi trabajo, mi familia, yo cumplo la ley, por favor ayúdennos. Y no estamos de acuerdo con esas mafias del tráfico que explotan a la gente en origen. El inmigrante legal es el primero que no quiere esa invasión absolutamente ilegal. En cuanto a las comunidades y los ayuntamientos, ¿cómo que no entramos en el gobierno? Nosotros estamos en el gobierno de algunos ayuntamientos. El problema es que a nosotros nos pretendían, primero, en el gobierno de Andalucía o en el gobierno de Madrid, no tuvieron ningún interés en dejarnos entrar en el gobierno. Eso que quede muy claro. Yo estuve en las negociaciones de 2 de ellos, no estuve en el de la comunidad, pero estuve en el del ayuntamiento, estuve en Andalucía y no tenían ningún interés. Pero no importa, nosotros estamos en la oposición y contribuimos enormemente. ¿Por qué?
Pues porque precisamente, gracias a los acuerdos de investidura, por los que otros están en el gobierno, condicionamos en muchísimas políticas. Y cada vez que llegan unos presupuestos, condicionamos en muchas cosas que el Partido Popular y Ciudadano no quieren hacer, pero que les decimos tenéis que hacerlas porque el gobierno depende de nosotros. Así que piensen que desde la oposición se hace un trabajo también muy importante. Y lo último, en cuanto a este señor que ha dicho que hay incendios, no sé a qué incendios se refiere. Nosotros tenemos un partido, y lo digo como secretario general en este caso, absolutamente cohesionado. Es verdad, hombre, que cuando hay elecciones internas, pues el que pierde pues no suele aceptarlo de buena gana y que normalmente pues todos quieren de alguna manera pues que su candidatura salga adelante. Nosotros tenemos un partido democrático, tenemos un partido cohesionado, es un partido que no tiene problemas internos y que sí, evidentemente sabemos que hay medios de comunicación que en cuanto sale uno protestando contra Santiago o contra el secretario general, lo sacan en portada y le hacen una entrevista. Pero es absolutamente insignificante la protesta dentro del partido y además tienen cauces, por supuesto, democráticos para protestar. No quisiera, si me permite, Federico, olvidarme de unos españoles que lo están pasando muy mal desde hace muchos años y que ayer tuvimos la oportunidad de darles un apoyo también a las puertas del Congreso. Son nuestros funcionarios de prisiones. Se juegan la vida todos los días. Cada vez que van a trabajar... Lo hemos dicho muchas veces aquí, es probablemente el grupo más maltratado y además más indefenso, de una manera dramática, que yo lo que no sé es cómo aguantan. No sé cómo aguantan y nosotros hemos presentado en el Senado una proposición de ley para que se apruebe un estatuto de la función pública, un estatuto de los funcionarios de prisiones, que entre otras cosas le reconozca la condición de agentes de la autoridad para que su palabra valga más que la del delincuente que le amenaza, que le insulta y que le dice o me haces esto o te denuncio por maltrato, que tengan, entre otras cosas, que es lo que les apoyábamos a ver ayer, una retribución digna, como mínimo, en equiparación a lo que están cobrando los funcionarios de prisiones que dependen de la Generalidad. Lo tienen cuantificado. El primer tramo que están pidiendo, que son una media de 200 euros al mes cada uno, son 66 millones. A mí cuando me dicen esa cantidad, y estamos viendo en los presupuestos, el dineral que se va, por ejemplo, un 8% en subida de sueldos para los cargos de la Secretaría de Estado de Justicia y partidas para chiringuitos, para televisiones amigas, Es decir, cuando vemos todo eso y dices, ya nuestros funcionarios de prisiones que todos los días se juegan la vida, que entran en los módulos de 105 presos, 2 funcionarios de prisiones, cuya única protección es un bolígrafo y un walkie-talkie, que no tienen chalecos de protección, que no les han dado los cursos especiales de defensa, que están en un número de una inferioridad absoluta. Bueno, pues estos funcionarios que son invisibles, porque claro, ellos están ahí en las prisiones y no nos encontramos ni con los presos por la calle ni con los funcionarios de prisiones. Nosotros pedimos desde aquí que se tenga comprensión con ellos y que se presione a este gobierno. Por cierto, un gobierno que cuando estaba en la oposición, Partido Socialista y Podemos, les mintió y les dijo que les apoyaría y les ha dejado, como tantos otros, como a los guardias civiles, como a los policías nacionales, abandonados y tirados. Son esa España que cada día cumple con su deber, a pesar de que haya gobiernos traidores y gobiernos que se han puesto de rodillas ante los enemigos de España. Bueno, nosotros le vamos a mandar también simbólicamente, porque no tenemos para todos, pero el jamón ibérico de Guijuelo, denominación de origen de Guijuelo, que no es cualquiera, porque es que aquí ya esto es como jabugo. Resulta que el prosciutto de Parma es jabugo, pero ¿cómo va a ser jabugo el jamón italiano? Que es una agresión a la naturaleza del cerdo, o sea, no puede ser. Bueno, pues la denominación de origen protegida Guijuelo, que se llama así, DOP Guijuelo, denominación de origen protegida Guijuelo, que es la que está garantizada por la Unión Europea, la que se puede exportar, la que se puede comprar, es esa. O sea, no tengo un Guijuelo, no es un Guijuelo, es denominación de origen protegida Guijuelo, que es la cuna además del ibérico. Y yo no sé, Elía Rodríguez, si a Javier Ortega Smith le podemos recetar algo del Corte Inglés. Bueno, claro que sí. Además, mira, para hacer la compra diario, pues yo creo que como él estará muy liado, ¿verdad? De acá para allá. Sí, tiene un pequeño problema, secretario general de un partido. Efectivamente. Que hace 2 años no existía y ahora tiene 50 y tantos escaños. Entonces, pues claro. Pues tiene mucho trabajo. Pues sí. Tenemos el servicio del Click and Car, que tú haces tu compra online y luego puedes ir a recogerla cuando quieras. La posibilidad para esta Navidad de recoger tus pedidos de carnes, pescados, mariscos, charcutería, pastelería con el corte que tú elijas. Oye, pues ténmelo preparado para tal hora y cuando vayas allí lo tienes. Y sobre todo, pues exquisitos menús de Navidad. El departamento de platos preparados. Hablabas de la ensaladilla rusa, Federico, el otro día, que es una maravilla. Claro. Sí. Bueno, pues el problema tenemos... es que es inagotable el afán de comerse. Claro, no paras. Cuando empiezas, claro, es complicado parar. Pero bueno, pues esta Navidad, una gran Navidad
con Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. Bueno, pues muchas gracias, quedáis convocados y Javier Ortega Smith, me alegro de verle bien. Gracias, muy amable. Y ya sabe, cuando quieran contar lo que les pasa, como es lo que les pasa y lo que sienten que les pasa a muchos españoles, voten o no, pues ya saben que esta es su casa. Pues seguiremos en la lucha juntos contra el comunismo y todos los que no se atreven a enfrentarse a él y venceremos. Bueno, eso vale, como decía Don Quijote, contra esos malandrines y follones. Bueno, pues ahí estaremos. Muchas gracias, Javier. Gracias, Federico. Una pausa. Es la mañana de Federico.